Buenos días, tardes y noches, ingeniero y compañeros. El presente grupo que se va a presentar es conformado por José Ríos y Cristóbal Ríos, quien les habla. En la tema que vamos a tratar hoy día tenemos criptografía, firmas digitales, resumen de mensajes, el ataque del cumpleaños, seguridad de comunicación, firewalls y seguridad. Ya. Para empezar, tenemos que tener en cuenta cuáles son las características de la criptografía. Podemos manifestar una serie de características como la autentificación e identificación de usuarios, protección con sigilo de comunicaciones, abarcando lo que es la comunicación personal, bancaria, entre otras, la integridad, la confidencialidad, la seguridad, el control de acceso y la integridad de los datos. Bueno, ahora vamos a entrar en lo que son las firmas digitales. Las firmas digitales son una forma de autentificación del mundo moderno. ¿Y por qué surgieron? Pues tenemos que el nacimiento de las firmas digitales se dio plenamente por la necesidad de dar un reemplazo a las formas tradicionales de lo que se refiere a la autentificación, que se venía desarrollando a lo largo de cientos de años, que buscaba una manera de reemplazar lo que son las firmas manuscritas o la conocida la palabra de hombre, entre comillas, que daba una relevancia a lo que uno estaba dando, transmitiendo o compartiendo información. Lo que en un inicio fue considerado difícil, hoy en día es algo posible y muy sencillo de aplicar. ¿Qué son las firmas digitales? Pues la idea de la conversión a la autentificación de físico a digital se basaba en claros principios, entre los que podemos manifestar. Tenemos que el receptor puede verificar la identidad del transmisor. Tenemos que el emisor no puede repudiar más tarde el contenido del mensaje que se le ha hecho llegar, y asimismo que el receptor no haya podido elaborar el mensaje él mismo, sino que este ya venía encriptado en el momento de la comunicación. Ya, pero ¿de qué se caracterizan las firmas digitales? Pues tenemos que las firmas digitales tienen una serie de características que las hacen muy robustas y fuertes frente a la clásica forma de autentificación física, como lo son la autentificación, seguridad, confidencialidad, integridad, entrega completa y no repudio. Cada una de esas hace referencia a que la información va a llegar de forma correcta, no va a ser manipulada en el camino, además de que no permitirá el no repudio. Lo que quiere decir que se basa plenamente en ámbitos legales donde una persona no podrá decir o no podrá lo que es evitar tener recargos de la información que se ha enviado o se ha hecho llegar. Entre los generales que podemos manifestar de lo que son las firmas digitales, pues tenemos que consta de dos claves o secuencias de caracteres separadas, las cuales son implementadas dentro de los mecanismos de autentificación para proteger el contenido del mensaje o documento. Estas firmas digitales lo que se hacen es basarse en tres principios fundamentales, como lo son la generación de la clave, la firma y la verificación. Cada uno de estos puntos se desarrolla a medida de que el proceso de la firma digital y encriptación de la información se va llevando a cabo mediante la comunicación entre un individuo emisor y un individuo receptor. Las funciones de una firma digital las podemos reducir como tres. Primero, tenemos que el mensaje del emisor contiene información válida. Esta información es sujeta a lo que es un mecanismo de autentificación que permitirá verificar la identidad del emisor. No puede haber repudio de los mensajes, debido a que el envío de un emisor hacia un receptor hace uso de las claves del otro, lo que le da una seguridad muy alta con respecto a las firmas físicas o a la firma electrónica. Además de que proporciona integridad de los datos, debido a que la información no puede manipularse cuando se encuentre en camino. Firmas digitales versus firma electrónica. En el mundo moderno constantemente se encuentra una confusión en lo que es una firma digital y una firma electrónica. Pueden confundirse debido a que sus significados o la forma en la que se escriben o la forma en el contexto en la que se le aplica pueden tener una similitud. Pero tenemos que tener en cuenta que las firmas electrónicas no tienen el mismo modo de seguridad que una firma digital y la forma también en la que se pueden llegar a implementar. En la actualidad, lo que son empresas y también individuos comunes pueden llegar a implementar lo que es una firma digital.
Cuyas principales diferencias e implicaciones son los que lo hacen diferenciar una de la otra. Ya. Entre las principales diferencias que se pueden manifestar de lo que es una firma digital y electrónica, pues se pueden mencionar cuatro. Tenemos que la firma digital hace referencia a una serie de métodos criptográficos y el concepto de firma electrónica es netamente de naturaleza legal. También tenemos que la firma digital puede también no tener naturaleza jurídica, si tan solo encripta los datos de un documento para contener una mayor seguridad de la información. Asimismo, la firma electrónica es una expresión genérica y mucho más amplia de relativa a los datos electrónicos. La firma digital es la firma que implementa métodos o algoritmos de criptografía y basados en una clave pública. Firmas digitales de clave simétrica. Las firmas digitales de clave simétrica fueron una de las principales o primeras o las pioneras metodologías surgidas para el reemplazo de la autentificación física. Empezó con la implementación de claves simétricas. Aquí donde una autoridad central conocía todas las claves secretas de cada uno de los individuos que accedían a una certificación. Y esta dicha clave les permitía lo que es acceder a cualquier trámite siempre y cuando se encuentre presente su clave. Dentro de las firmas digitales de clave simétrica, cada usuario crea su propio par de claves, que consiste en una clave secreta o privada y una clave que es otorgada por el organismo central. Cualquier persona que tenga la clave privada puede enviar datos cifrados al propietario de la clave secreta, que verifica también su firma y permite lo que es autentificar su identidad. La forma de implementación de este tipo de firmas se centra en la asignación de números aleatorios. El funcionamiento. A de rasgos podemos mencionar que el funcionamiento de una firma digital basado en la simetría, pues empieza cuando un emisor asigna un canal específico dentro del mensaje de texto plano, campo que representa al receptor, para posteriormente ser encriptado y enviado al receptor. Una vez en los dominios del receptor, este procede lo que es a desencriptar la información y aplicar lo que es un hash dentro del texto plano para conocer si la información coincide o no, o si esta también ha sido manipulada en el proceso. Las características de este tipo de firmas se basan en la implementación de algoritmos de encriptación de bloque, donde la criptografía simétrica hace su aparición. Esta se caracteriza principalmente por el uso de una sola clave en el momento de encriptar, también conocida como clave privada o secreta. Aquí tenemos que las claves del emisor y receptor pueden ser conocidos previamente. Las claves se encuentran a disposición de cualquier persona que pueda acceder a la red. Tenemos integridad de información y asimismo hacen el uso de un algoritmo hash para poder aumentar la seguridad. ¿Pero qué es hash? El hash pues se define como una primitiva matemática, es decir, que es una función matemática que permite transformar un texto plano de longitud variable en bloque de texto fijo. También se define como una primitiva matemática unidireccional de criptografía, la cual nos permite obtener a partir de un mensaje de tamaño m variable una representación de tamaño fija de dicho mensaje, representado como HDM. Asimismo, estas funciones hash se pueden nombrar como resumen de mensajes. Aquí en la siguiente imagen tenemos una representación de cómo se vería una función hash. Tenemos un bloque de mensaje que tiene una longitud variable o una longitud fija en algunos casos. Se puede dividir dentro de bloques de información para luego pasar por un algoritmo de hash y generar el resumen de mensaje de tamaño fijo. Las principales desventajas de esto, pues, que la información puede ser vulnerable. De esta manera, la seguridad es una de las principales desventajas que existen dentro de este tipo de firmas digitales simétricas. Todo posible que existe la posibilidad de sabotaje de claves, lo que conllevaría a problemas legales de gran alcance. Pero surgió una característica que permitía sobrellevar ese tipo de seguridad.
Tenemos que se puede añadir lo que es un campo temporal o también conocido como estampa de tiempo, lo que permite controlar al receptor si se recibieron paquetes de mensajes que estaban dañados o estaban alterados durante el camino. Firmas digitales de clave pública. Uno de los principales problemas del uso de la criptografía asimétrica para lo que es el cifrado, la encriptación, el envío de información era que podía ser fácilmente vulnerada. Aquí pues se dio el uso de lo que es la criptografía o algoritmos de encriptación asimétrica que implementaban el uso de dos pares de claves, una clave privada y una clave pública que pertenecían a cada uno de los individuos. Para este tipo de firmas digitales se debía tener plena confianza en un organismo central o Big Brother, el cual era conocido como el contenedor de todas las claves. Al igual que otros sistemas, estos poseen problemas de seguridad, a pesar de que tienen problemas dentro de entornos éticos y de las empresas, y asimismo como personas que tienden a vulnerar ese tipo de seguridad, aunque no se ve con mucha frecuencia. Ya, pues tenemos que surgió la posibilidad de superar ese tipo de limitaciones en cuanto a la vulnerabilidad. Y aquí es donde nace la presentación del estándar DSS, o también conocido como estándar de firma digital. Este estándar pues, fue propuesto por el NIST, por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, proveniente del DSA. Tenemos que la firma digital con base en una infraestructura de clave pública, como un procedimiento que utiliza técnicas de criptografía, requiere la participación de un tercero de confianza que permita acreditar la identidad del emisor. Este tipo de firmas con clave pública permite lo que es tener seguridad, autentificación, integridad y no repudio en un elevado nivel de confianza. Las firmas digitales de clave pública son las más implementadas en la actualidad. Es algo que se ha venido implementando dentro de los últimos años para poder transmitir información, tener acceso a páginas web, transmitir datos de cualquier tipo, encriptar información importante, ya que este tipo se basa principalmente en su seguridad y en la forma de la autentificación que implementan. De tal manera que existen dos clases, firmas digitales reconocidas y firmas digitales avanzadas. La primera es creada con un dispositivo exclusivo. ¿Qué queremos decir con esto? Pues que es distinto al que se utilizó para poder firmar el documento, lo que le da más seguridad. Y una firma digital avanzada es desarrollada por el mismo dispositivo con el que se firma el documento. Por lo tanto, lo que la hace menos robusta. Los usos de las firmas digitales. Como podemos observar en la tabla mostrada, las firmas digitales se las puede implementar en servicios, en el mundo de la inmobiliaria, en el mundo de las aseguradoras, recursos humanos, equipos comerciales y asimismo departamentos legales. Resumen de mensajes. Ya, los resúmenes de mensajes que también se conocen como funciones hash, que se había mencionado anteriormente, pues se combinan dos funcionalidades principales, lo que es la autentificación y la confidencialidad de la información. La técnica funcional se basa en la autentificación sin encriptación completa de todos los mensajes, que se conoce como función hash. Básicamente la función hash lo que hace es asignar una clave valor, la cual se basa en una unidireccionalidad, como se vino mencionando, pues que tiende a tomar una gran parte del texto plano que desea enviar de longitud variable a una longitud fija. Entonces las funciones hash deben contener por lo mínimo una cantidad de 128 bits de longitud, de tal manera que los bits se pueden truncar de manera cuidadosa a diferencia de los algoritmos de clave simétrica. El resumen de mensajes puede acelerar lo que es de manera óptima la forma en la cual una pieza de texto plano puede llegar a cifrarse. Los algoritmos que se pueden implementar dentro de hash presentan una variedad muy enorme, como lo son la familia MD, tenemos MD1, MD2, MD5 y las de SSH como SHA1, SHA2, SHA256. Los primeros implementados fueron el SHA1,
también conocido como algoritmo de hash seguro 1, fue desarrollado por el NSA, el cual se basaba en el truncamiento de cada bit de salida que se ve afectado directamente por cada bit de entrada. Este se caracterizaba por tener una capacidad de procesar bloques de hasta 512 bits y generar un resumen de mensajes de hasta 160 bits. El funcionamiento se basa en esperar el rellenado del mensaje al agregar un bit al final, seguido de tantos ceros como sean necesarios hasta que se cumpla la longitud base que era de 512 bits. Bueno, ahora se presentará una ejemplificación mucho más específica de lo que se refiere a lo que es los digitales y hash. Esta parte se cortó de lo que es el video original debido a interferencias en el audio y por falta de internet en ese preciso momento. Bueno, para hacerlo sencillo, vamos a empezar con lo que es hash. Tengo que tener en cuenta que hash no pueden generar lo que son llaves públicas o llaves privadas. Aquí ese hash es un algoritmo matemático que permite lo que es asegurar la integridad de la información. Como lo resumí anteriormente, se puede definir como la generación de un bloque de longitud fija a partir de un bloque de longitud variable. Pueden implementar algoritmos como lo que son SHA-1, SHA-2, SHA-5, M2 o MD5, que son algoritmos muy importantes para la generación de hash. Ahora, pongámonos en contextos. Pongamos que un cliente necesita enviar un mensaje con una firma hacia un servidor. En este caso tendremos que enviar un mensaje. Hola. Para poder empezar con lo que es la comunicación, tenemos que generar el hash de este texto plano a través de lo que es un algoritmo de hash que puede ser SHA-256 o cualquiera de los que se encuentran en esta lista. De esta manera se genera un valor X conocido como ZZZ en este caso. Ahora, una vez terminado esto, pues se procede a lo que es el envío de la información desde el cliente hacia el servidor. Una vez en los dominios del servidor este texto plano y este valor de hash, lo que se procede a hacer es aplicar el mismo algoritmo hash, lo que es al texto plano para obtener un valor hash. Y si el valor hash es similar al que llegó, entonces se considera de que la información ha sido correcta. Creo que son las firmas digitales. Las firmas digitales se encargan de proveer lo que es integridad y no repudio, no confidencialidad. En sus inicios, pues esto fue muy importante debido a que presentaron problemas legales en el momento de constatar de que la información había sido enviada o no por una persona específica. En este contexto, suponemos que un cliente y un servidor necesitan enviar una información. Cada uno de ellos contiene lo que es una clave pública y una clave privada. De esta manera, entonces, en este caso, como queremos asegurar lo que es integridad y no repudio, se encriptará la información con su clave privada y su clave pública quedará a la merced de lo que es un canal inseguro o internet. ¿Pero por qué es esto? De tal manera como que no se quiere asegurar lo que es confidencialidad y se quiere asegurar el no repudio al encriptar con lo que es con la clave pública, perdón, con la clave privada. Te asegura que al desencriptar con la clave pública que se encuentra, que puede estar accedida por cualquier persona, asegurar o confirmar de que persona X o cliente X envía. Ahora, supongamos que tenemos que un cliente quiere enviar información a un servidor. Tenemos un texto plano. Hola. Se aplica lo que es, asimismo como lo vimos en la parte anterior, se aplica un algoritmo matemático hash para generar pues el valor hash. Ahora, con el valor hash generado, se aplica un algoritmo de encriptación para poder generar un texto, ese valor hash encriptado, a través de la clave privada del cliente. Una vez que ya se haya generado este primer paso, se envía la información del texto plano y el valor encriptado hacia el servidor. Una vez en lo mío del servidor, lo que se hace es desencriptar con la clave pública este valor encriptado y obtener el valor hash que venía encriptado.
Y ahora este texto plano, que se, lo que se hace se aplica es el mismo algoritmo de hash para obtener el valor hash. Y si el valor hash que se obtuvo es igual, se asegura de que hubo integridad y no repudio de la información. Y a su vez, pues se puede constatar de que la información no había sido alterada en el camino. Ahora, con el problema de la legalidad y los problemas que surgieron en el mundo de la seguridad y la parte ética correspondiente al no repudio, en lo que son las firmas digitales, en sus inicios, pues ahora nació lo que es la infraestructura de clave pública. En este tipo de infraestructura de clave pública o Key Infrastructure, lo que hace es que tanto el cliente como el servidor, tanto el cliente como el servidor poseen una llave privada y una clave pública. Y pues ahora supongamos que el cliente necesita enviar lo que es un texto plano a través de una forma digital, que puede ser en este caso el texto plano que puede ser hola. Pero primero se debe ser el primero de los pasos. ¿Ya? Ahora tenemos una llave simétrica, supongamos que sea A es 256. Una llave, el problema de las llaves simétricas es que no se pueden enviar a través de un canal inseguro como lo es en Internet. Entonces lo que se hace es encriptar esta llave con una llave asimétrica. Aquí es donde podemos implementar un algoritmo de encriptación que puede ser RSA, Diffie-Hellman, puede ser el GAMAL. Y para esto se utiliza lo que es la llave pública de lo que es el servidor y se lo envía. Una vez que se lo envía y una vez que el servidor tenga lo que es esta llave simétrica por este canal inseguro que es Internet, entonces lo que hace es desencriptarla con su llave privada y así obtener lo que es la llave simétrica. Una vez con este paso realizado, lo que se tiene que asegurar es la integridad y el no repudio. Y ahora se repite lo mismo que la simplificación anterior. Se toma el texto plano y ahora ese texto plano se le aplica un algoritmo de hash para obtener su valor hash. Y posteriormente lo que se hace es encriptarlo con la llave privada del cliente y obtener el texto, el valor encriptado. Ahora, con esto sí, lo que se hace es se envía a través de la llave simétrica, se lo encripta a través de la llave simétrica y se lo envía hacia el servidor. Una vez enviado hacia el servidor, se desencripta esa información para obtener tanto el texto plano como el valor encriptado. Ahora, con el valor encriptado lo que se realiza es una desencriptación de este valor a través de la clave pública del cliente, ya que él fue el que encriptó con su llave privada. Y obtenemos el valor encriptado de tal. Ahora, al texto plano lo que se le hace es aplicar el mismo algoritmo de hash para obtener el valor hash de este texto plano. Y si se compara esos dos valores hash y se tiene que son iguales, se puede decir que aseguró la integridad y el no repudio. Y a su vez, con el envío a través de una clave simétrica, lo que se hace es asegurar la confidencialidad de la información. Ya, el ataque de cumpleaños o el ataque de la paradoja de cumpleaños fue publicado en 1979. También conocido como el ataque basado en la paradoja de cumpleaños, se basa en encontrar la clave privada de una clave privada pareja de prima, o bien, en muy pocos casos, un falso positivo que no tendrá ninguna otra utilidad. El funcionamiento de ese tipo de ataque es principalmente para RSA, que se basa en los siguientes pasos. Pues primeramente el atacante lo que hace es conocer la clave pública de la víctima, ya que las claves públicas se encuentran en medios inseguros como Internet. El atacante tendrá acceso a este tipo de claves. Posteriormente lo que hace es dividir en módulos pares o módulos iguales que dividen la clave pública en un módulo izquierdo y un módulo derecho, que serán llamados como I y J respectivamente. Y ahora se comenzará lo que es aplicar una serie de operaciones matemáticas que van desde n elevado a i módulo de n, y en su contraparte derecha aplicará una fórmula matemática n elevado a n cociente 2
módulo de n. De esta manera se irá repitiendo hasta abarcar todos los valores de cada uno de los lados hasta encontrar una colisión. El momento en el que encuentre una colisión entre ambos valores de la izquierda y la derecha, se dará como por encontrado la clave privada de la víctima. Certificados. Con la necesidad de permitir la comunicación con individuos desconocidos, se vio la necesidad de implementar una forma de distribución de claves públicas de manera segura y constante. De esta manera, pues que nacieron los certificados. Los certificados lo que hacen es permitir enlazar de una forma segura varias entidades, vincula a una persona o entidad, también denominada entidad final. Con su clave pública, una vez verificada que la entidad final posee realmente la clave pública particular de la autoridad de certificación, o sea, procede a asegurar el contenido del certificado a través de una firma digital con el fin de evitar que éste sea alterado una vez que sea emitido. Ya la principal organización que se encarga de la distribución de lo que son los certificados es conocido como SEA o Autoridad de Certificación. A continuación, le daré paso a mi compañero José Ríos. Listo. A continuación voy a exponer sobre el certificado 509, X509. ¿Qué es el certificado X509? Bueno, este es un estándar UITT para las infraestructuras de cables públicas, Public Key Infrastructure, el cual que nos especifica, entre otras cosas, formatos estándares para certificados de claves públicas y un algoritmo de validación de routers de certificados. Ya. Este certificado también su sintaxis se da empleado por el lenguaje AS1 o Astra Syntaxis en Notation 1. ¿Qué es esta notación? Es una norma que representa datos independientes de la máquina que se está usando en formas de representación internas. Ya. Además, este protocolo tiene versiones. Ha pasado por por decir, 3 versiones en la que cada una de estas ha ido mejorando. Y la última versión es la 500X 509 versión 3, que este define el formato para la extensión de los certificados utilizados para almacenar información. Ya, los certificados también mencionó algo mi compañero anteriormente, pero aquí vamos a hablar sobre el sistema 509 de una autoridad certificadora hace que emite un certificado asociado a una clave pública, a un nombre distinguido particular, en la tradición de X500 a un nombre alternativo, tal como una dirección de correo electrónico o una entrada de DNS. ¿Para qué se utiliza el X509? Los usos más comunes de este certificado electrónico X509, la última versión 3, son los siguientes. Para la navegación web encripta mediante el protocolo SSL, Security Socket Layer, y el certificado HTTPS. Correos electrónicos cifrados y afirmados electrónicamente a través del protocolo SMIME. Firma de documentos electrónicos, firma de código, autenticación de clientes, identificación por las vías electrónicas por parte de gobiernos o administraciones públicas. ¿Qué protocolos soportan el certificado? Están como se mencionó anteriormente, el Transport Layer Security o SSL TLS, utilizado por emails, el IPC, que luego hablaremos de él, de este protocolo, utilizado para routers, redes privadas VPN, Security Multiport Internet Mail Extensions, es el MIME, tarjetas inteligentes SmartCard, SSH, HTTPS, LDAP versión 3 y el EAP. Ya. Las labores de un SEA, de un certificado autorizado son admisión de solicitudes, autentificación del usuario, generación de certificados, distribución de certificados, anulación de certificados, almacén de datos y generación de documentación. Ya. ¿Cuáles o cuántos tipos de autoridad de certificación existen? Está la ACE, que es la Agencia de Certificación Electrónica, la FESTE, Fundación para el Estudio de la Seguridad de las Telecomunicaciones, también tenemos el CISER, el Sistema de Certificación, el IPS, Internet Public Service, el CERES, Certificación Pública de Transacciones Electrónicas, y aquí tenemos una autoridad de certificación ecuatoriana, que es la ANF, Autoridad de Certificación de Ecuador.
Ya. A continuación, vamos a hablar sobre la infraestructura de la clave pública. Hacen uso de de criptografía asimétrico, que consiste en el uso de dos claves pertenecen a un usuario. Tienen una clave y una clave privada, pública y privada. La pública puede ser entregada a varias personas, mientras que la privada solo puede conocer a una persona. Ya, continuando, ¿cuál es su propósito y funcionalidad? Esta infraestructura de clave pública o PKI permite a los usuarios autentificarse frente a otros usuarios y usar la información de los certificados de identidad. En una operación criptográfica que use la infraestructura de clave pública, intervienen conceptualmente como mínimo las siguientes partes. Un usuario iniciador de la operación, unos sistemas servidores que dan fe de la ocurrencia de la operación y garantizan la validez de los certificados implicados en la operación, y un destinatario de los datos cifrados, firmados o enviados, garantizados por parte del usuario iniciador de la operación. También esto nos dan unos principios fundamentales que debe tener la infraestructura de clave pública, que son la confidencialidad, integridad, autentificación y no repudio. ¿Qué servicios nos ofrecen? Eh, Emisión de certificados, generación de claves, distribución de certificados, certificación cruzada, salvaguardia de claves, suspensión y revocación de certificados. Los estándares que tenemos son el estándar ITU TX509, estándar PQCS y estándar IETF. También este principal uso se usa para tener una comunicación, sería una comunicación, este, sería autorizada o bien definida de parte de las firmas electrónicas y certificado digital. Las ventajas que tenemos. Permite una comunicación confiable y segura. La llave privada es completamente de carácter secreta y gestiona adecuadamente los riesgos. Entre las ventajas tenemos que mayor tiempo de espacio y procesos. Puede sufrir ataques de main the middle, ya que mientras pasos de mensajes puede entrar, puede ser una persona intermedia a tomar esos datos. Y la encriptación y desencriptación puede ser un proceso lento. Ya. En seguridad de la comunicación. El IPsec es una seguridad de la comunicación que es la abreviatura de Internet Protocol Security. Es una extensión del protocolo IP y incluye tanto la IP versión V4 y IP versión 6. Añade servicios de autentificación y cifrado y esta actúa en la capa 3 de red del modelo OSI. Sus características es considerando como un protocolo estándar para la construcción de redes privadas virtuales. Listo. Ya, IPsec cuenta con dos protocolos de seguridad y uno de gestión de claves. En dos protocolos de seguridad tenemos el Authentication Header, que este garantiza la integridad y autentificación de paquetes IP, no proporciona confidencialidad de los datos que transmiten, puede ser vistos por terceros, y inserta una cabecera de autentificación entre el header IP y el estándar. Ella puede ser IP versión 4 o IP versión 6, y los datos transportados, que puede ser TCP, UDP y CMP, en un paquete IP completo. Y también este asegura la integridad y autenticidad de los datos transportados. Otro protocolo de seguridad que tenemos es la ESP, que es la Encapsulating Security Payload. Este protocolo provee el chequeo de integridad, autentificación, encriptación de paquetes IP, y la encriptación puede ser usada independientemente de otros servicios. Y tenemos IKE, que es el protocolo de seguridad que significa Internet Check and Change, que emplea un intercambio secreto de claves tipo Define-Hellman para establecer un secreto compartido de la sesión, y suele usar sistemas de criptografía de clave pública y clave precompartida. Eh, Entre los servicios que nos puede proporcionar el IPsec tenemos que pueden darnos integración y autentificación del origen de los datos, también la confidencialidad, detección de
repeticiones, no repudio y control de acceso, que ya sea de autentificación o autorización. Ya. También EPC también está implementado por un conjunto de protocolos, como se habló anteriormente, criptográficos para asegurar el flujo de paquetes, garantizar la autentificación mutua y establecer parámetros criptográficos. Además que esta arquitectura de seguridad IP se utiliza el concepto de asociación de seguridad, la SA, como base para construir funciones de seguridad IP. Ya. Entre los beneficios que nos ofrece el IPsec tenemos que posibilita nuevas aplicaciones como acceso seguro y transporte de un nodo IP remoto. También nos facilita en el comercio electrónico y negocio a negocio y permite construir una red corporativa segura sobre redes públicas. Entre los algoritmos disponibles tenemos algoritmos de encriptación, que está el DES, CB, IDEA, CB, el Bluefish, SB, CAT, 3DES y 3SC, 316, B64 y CBC. Y algoritmos de hash como el MD5, SA y el Tiger. Y los métodos de autentificación que tenemos como clave precompartida del de MD5, firmas de SS, firmas RSA, encriptación con RSA, encriptación revisada con RSA. Ya las ventajas. Como ventajas tenemos que como esto opera en la capa de red, o sea, en la capa 3, los cambios solo deben realizarse en el sistema operativo en lugar de la aplicación individuales. También es completamente invisible en el funcionamiento, por lo que es una opción ideal para las VPN. Y el uso de AP y de AH y ESP garantiza los niveles más altos posibles de seguridad y privacidad. Como desventajas tenemos, el IPsec es el más complicado de los protocolos, ya que trabaja en la capa 3 en la capa 3 de la capa de red. Y alternativo, y ya es más difícil de configurar, como mencioné, segura claves públicas seguras para la IPsec. Y para la obtención de paquetes de pequeño tamaño, IPsec puede ser una forma ineficiente de quitar estos datos. Ya, también vamos a mencionar sobre otro tema que son los firewalls. Estos son dispositivos que buscan proteger la información, por lo que son una herramienta principal de seguridad informática. Los firewalls en sí funcionan como se muestra en la imagen, como un muro o pared ya sea de malware o de algún intruso que quiera ingresar a nuestra red o robarnos datos, ya sea del internet ingresar a nuestra computadora o nosotros de nuestra computadora enviar datos a internet. Se pueden bloquear estos datos o paquetes. También un firewall traduce direcciones IP NAT de una red privada hacia una red pública como Internet y viceversa, protegiendo la identidad de los servidores internos al no difundir direcciones IP privadas, servicios internos de la organización. Ya, entonces aquí como expliqué, el firewall actúa como un filtro de paquetes, intuición a todos y cada uno de los paquetes entrantes y salientes. Los paquetes que cumplen cierto criterio descrito en reglas formuladas por el administrador de la red se reenvían de la forma normal. Los que fallen esta prueba simplemente se descartan o se desechan. Entre las ventajas que nos proporciona el firewall son los firewalls en Internet administran los accesos posibles de Internet a la red privada. También nos ayuda a simplificar los trabajos de administración, ya que consolidan la seguridad del sistema del firewall. También nos ofrece un punto de seguridad de ser motorizada y si aparece alguna actividad sospechosa, este genera una alarma que ante la posibilidad de que ocurra un ataque, lo que ocasiona que se active el firewall y bloquee este ataque. Permite la administración de red de definir un choke point o embudo que mantienen al margen a los usuarios no autorizados como hackers, crackers, espías, entre otros, fuera de nuestra red. Listo. Entre las características de los firewalls tenemos como control de servicios, que determina el tipo de servicio de Internet que pueden permitirse dentro o hacia afuera de la red, el control de dirección, que determina en qué dirección de cada servicio particular les permite circular, control de usuarios, que se implementan controles de acceso a un servicio de acuerdo al usuario que está tratando de acceder, y el control de componentes, que controla cómo son utilizados cada servicio en particular. Ejemplo, filtrado de correo electrónico, entre otros. Listo. También firewalls nos permiten
para poder configurarles nos dan unas reglas de entrada y una regla de salida. Entre las reglas de entrada tenemos que controlar el tráfico que se permite o bloquea desde fuentes externas, es decir, las conexiones que se generan en Internet y que llegan a nuestro ordenador. Estas podemos configurarlas dependiendo de cómo desee como se explicó anteriormente, el que configura la red. También tenemos las reglas de salida que controlan las conexiones que se aseguran en nuestro ordenador y que tienen como objetivo salir a Internet. A continuación les voy a presentar algo. Ya, en este caso tenemos, por ejemplo, como Windows ya nos ofrece el firewall con seguridad avanzada, en la que tenemos, por ejemplo, como mencioné, las reglas de entrada y reglas de salida, entre que, por ejemplo, podemos nosotros generar una nueva regla, configurar, actualizar o ver cómo estas están constituidas como regla de entrada o regla de salida. Esto solo lo explicaré así para no ser muy larga la exposición. Listo. Ya les expliqué brevemente de las reglas de entrada y de salida que nos proporciona Windows en firewalls. Ya ya, eso. También algunos ataques que se pueden ocasionar, ya sea cualquier intruso, puede ser causadas por que nos pueden causar como una interrupción, intercepción. Una interrupción puede ser cuando un recurso del sistema es destruido o corrompido, por así decirlo, y no se vuelve disponible. O en caso de intercepción, que es una entidad no autorizada que concede el acceso del recurso. Ya, también podemos ordenar por modalidades de ataque según qué es el que se va a efectuar. Por ejemplo, el escaneo de puertos, que consiste en buscar puertos abiertos, fijarse en los que pueden ser receptivos o de utilidad. También tenemos los ataques de autentificación, cuando un ataque suplanta a una persona con autorización, los sistemas operativos, protocolos de red o aplicaciones, y también el famoso ataque de negación de servicios de DOS, que consiste en saturar un servidor con pedidos falsos hasta dejarlo fuera del servicio. Eh, hice un video en Cisco explicando cómo implementando un firewall en Cisco. Le resumo más o menos de cómo se trata. En el video les solo voy a dejar el link para que lo puedan observar luego. Simplemente lo que hicimos es conectar varias computadoras a un router y este router a un servidor. Y a este router le configuramos para que deshabilite o que deniegue el protocolo de control de mensajes de Internet o ICPM para evitar el tráfico. Y también configuramos algunos puertos para el tráfico del TCP. Redes privadas virtuales. Esta es una técnica de red que permite la extensión de una red local sobre una red pública o no controlada mediante el proceso de encapsulación e encriptación, en el cual un paquete de datos viaja a distintos puntos remotos o por medio de un túnel definido en la estructura pública de transporte. Los protocolos más usados en la actualidad son el IPsec, el PPTP, el L2TP y el SSH. ¿Cómo funciona? Implementaciones que se podrían dar. Puede ser las que podemos aplicar el VPN sería en un Open VPN, que es una de las implementaciones de VPN más utilizadas en Microsoft PPTP o SSTP, que hoy se considera inseguro y fue reemplazado por el STP. El IPsec, también el WireGuard y el MPLS.
¿Cuáles son los componentes de una VPN? Los componentes básicos de una VPN son el servidor VPN, el túnel que lo veremos luego, conexión VPN, red pública de tránsito y cliente VPN. ¿Para qué sirven? Proveen un medio de establecer comunicación segura sobre redes públicas o inseguras y utilizan un cifrado para la confidencialidad, autenticidad e integridad. Aquí tenemos una imagen que, por ejemplo, de una computadora que va a entrar a ISP, podría llamarlo así, servidor, y directamente a Internet, en lo cual aquí viajan ya sea IP, información, qué usuario está ingresando, etc. Mientras que si usamos una computadora, entramos a un servidor ICP y utilizamos un VPN, esta información será encriptada, así como por ejemplo utilizar un hacker entre a la red y quiera obtener esta información, no podrá obtener ya que obtendrá podemos decir, una información encriptada, de hacer así. Así podemos navegar de una manera oculta en la red. Ya, también tenemos VPN a nivel de red, que consiste en la implementación de una red privada virtual a nivel 3 de la capa del modelo OSI. Eso significa que máquinas y aplicaciones de ambos lados del túnel se ven entre ellas exactamente igual que lo harían una conexión directa. Entonces tenemos el de VPN a nivel de red, el GRE, Generic Router Solución, y el L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol. El IPC de MWPN, GWPN o el GDOI. Ya, entre VPN a nivel de aplicación, se implementa para establecer una red virtual sin que los routers intermedios ni la pila de red del host intervengan en el proceso y se basa en protocolo SSL desde una sesión HTTP. Los requerimientos básicos que una VPN y seguridad nos pueden proporcionar nos tiene que identificar identificación de usuario, administración de direcciones, codificación de datos, administración de claves y soporte de protocolos múltiples. La tecnología túnel que mencioné anteriormente, este se conoce como una encapsulación y la transmisión de datos VPN o paquetes IPC que permite cargas útiles a cifrar el encapsulado o encabezado IP para que esta pueda ser enviada en la red interna corporativa o Internet. Ya como se expliqué, es como un túnel donde viajan estos paquetes para poder hacer esta red que sea interna y corporativa a Internet. Entre las ventajas que nos proporcionan es el costo de acceso remoto económico. La tecnología es una de las más seguras, accesibilidad o información y la simplicidad. Entre las ventajas tenemos la dependencia de doble o estabilidad de conexión, el desconocimiento de escudo de usuario final y el equipo cliente sin control del administrador. Yeah. Otro tema que también voy a mencionar es seguridad inalámbrica, que es una red inalámbrica desplegada a una oficina o un tercero podría acceder a red sin que siquiera estar ubicado en dependencias de la empresa. Bastaría con estuviera dentro del rango en la que esta red esté para poder detectar y unirse a esta red. Los protocolos de seguridad inalámbrica no solo evitan que las partes no deseadas se conecten a su red inalámbrica, sino que también encriptan sus datos privados enviados a través de ondas de radio. Ya que como al uso de la seguridad inalámbrica se originó ya que sería trabajos en casa, digamos así, para que podamos trabajar, por ejemplo, desde comunicarnos desde sin necesidad de utilizar cables o otro tipo de conexión que no sea inalámbrica o una señal por ondas. La seguridad inalámbrica, ¿cuáles son los métodos? Tenemos el WEP, que es el más conocido, que forma parte del estándar 811, y esta incluye protocolos de gestión de claves y mejora de cifrado autentificación con IEEE 802.1x. También tenemos el TXP, Temporary Key Integral Protocolo, que es un protocolo de gestión de claves dinámicas. El CMP, Control Mode with Cyberblock
Chain Mesh Autentificación Code Protocol, que es un nuevo protocolo que es utilizado por la AES como algoritmo criptográfico y proporciona la confidencialidad. Tenemos el WPA, el acceso protegido a Wi-Fi, cifra la información y también se asegura de que la clave de seguridad de red no haya sido modificada. Y el EAP TLS, que es un sistema de autentificación fuerte basado en certificación en digitales. Interacción de paquetes tenemos dos tipos de interacción, que serían ataques activos o ataques pasivos. En los ataques activos tenemos que puede ser la suplantación, reactuación, modificación de acción de servicios y ataques pasivos, el sniffing y el análisis de tráfico. Otro tipo de comunicación inalámbrica que tenemos es el Bluetooth, que proporciona seguridad estas en varias capas. En la capa física, los datos de frecuencia proporcionan un protocolo de seguridad, pero la verdadera seguridad empieza cuando el esclavo recién llega y pide el canal del maestro. Este realiza un tipo de comunicación como de maestro a esclavo. Y también con este empaquetamiento simple del Bluetooth 2.1, los dispositivos seleccionan un código de rango de 6 dígitos, lo cual hace que la clave de acceso sea menos predecible, pero de todas las formas no es muy segura. Para establecer un canal, tanto el esclavo como el maestro verifican si el otro conoce la clave del acceso para de ser así, negocian el canal para que ésta tenga una comunicación entre estos dos y esta será encriptado y se controlará su integridad o en ambos casos. A continuación voy a mostrar un trabajo o una práctica hecha en Cisco sobre cómo implementar una seguridad inalámbrica o cómo configurar un router inalámbrico. Bueno, aquí tenemos una ejemplificación de una seguridad de red inalámbrica. Aquí tenemos un router y un router inalámbrico. Contamos también con una computadora y una computadora que va a acceder al router por medio de acceso remoto para intentar ingresar a la configuración del router. Y una laptop que está conectada a la red inalámbrica, y al router inalámbrico. En este caso, en el router ya está previamente configurado ya con su seguridad. El nombre, por ejemplo, el nombre de de este router es Accompany. La seguridad que utilizamos en este caso fue el WPA 2 personal y la encriptación el AES, que es el más sólido actualmente que encontramos. Y la contraseña tenemos Accompany Wi-Fi. Listo. A continuación voy a hacer un ejemplo de conectar una laptop a la red de la siguiente manera. Entramos a la computadora, la laptop la apagamos para poder cambiar la tarjeta de red que vamos a usar para acceso inalámbrico. Ya la encendemos y entramos hasta la configuración del wireless, acceso inalámbrico. Ya, en este caso vamos a crear, en perfiles vamos a crear un nuevo perfil con el nombre. Por ejemplo, aquí ponemos el nombre, crear cualquier nombre, como por ejemplo, ejemplo 1, pongamos. Listo. Aquí vamos en creamos perfiles, damos a opciones avanzadas y aquí tenemos que colocar el nombre del router que configuramos. Este caso era Accompany. Le damos a siguiente. Aquí le dejamos en esta misma casilla. Y la seguridad. Tenemos que tener la misma seguridad que configuramos en el router inalámbrico. Siguiente. Y la contraseña que utilizamos, que fue Accompany Wi-Fi. Accom Wi-Fi. Y ya tenemos, guardamos y ya estamos, se hizo
bien la configuración. Conectamos a la red, pero aún no se conecta porque debemos agregar la MAC al router inalámbrico. Entonces entramos al router, fuimos a wireless, a MAC filter y a la computadora debemos primero observar cuál es la dirección, la dirección MAC. Entonces está aquí, es 060.2F, la de aquí, la del wireless, y la tenemos que acceder al router. Entonces la copiamos tal como está. Sería 60, aquí sería 2F, sería 2F 8A D A D E. Listo. Guardamos y vamos a observar si se hizo la si hizo la conexión. Como observamos, si se usó la conexión con la laptop 0 con la red, el router inalámbrico. Y aquí está. Si se hizo la conexión correctamente. Ya, una vez que le agregamos la dirección MAC al router, ahora vamos a ver cómo una computadora puede acceder al router si no hacemos correctamente la configuración de la seguridad. Bueno, aquí una vez entrado a la computadora de hacker, llamémosla así, entramos al navegador y colocamos la siguiente dirección IP. .1.7.100. Perdón, aquí es punto 7, punto 3. Ya, aquí nos pide el ingreso, entonces aquí sería admin. Y en la contraseña, como la asignamos al router inalámbrico, sería AC0. Ya, y como observamos, la computadora tiene acceso a toda la configuración del router inalámbrico. Y podemos cambiar la seguridad, la contraseña y todo. Para evitar este acceso a esta computadora, entonces lo que debemos hacer es lo siguiente. Entramos al router inalámbrico, nos dirigimos a administración y en acceso remoto simplemente la deshabilitamos y guardamos. Ya, a continuación, otra vez entramos a la computadora del llamado hacker, salimos, intentamos ingresar otra vez en la misma dirección. Ingresamos y como observamos no nos aparece nada de login. Este sería no hay ninguna petición. Entonces, este sería un claro ejemplo de aplicando seguridad a una red inalámbrica, por llamarla así. Gracias.